Dios les bendiga a todos. Shalom. Muy buenas noches. Este día vamos a terminar el estudio que comenzamos la semana antepasada, me parece. Y estábamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes cómo Dios llamó a Moisés a que subiera al monte Sinaí para entregarle a Moisés lo que ahora conocemos como la ley? En hebreo es la Torá, que significa enseñanza, instrucción. Vimos los primeros 5 mandamientos, solamente para recalcar, donde el Señor les ordenó que no tuvieran dioses ajenos delante de Él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Les dijo también que no se hicieran imagen ni ninguna semejanza de nada, ¿verdad? Porque la tendencia del ser humano es que hace lo que se llaman ídolos y tarde que temprano los empieza a venerar. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a venerar la creación en vez del Creador. Hacen cosas con sus propias manos, dicen que es Dios, lo empiezan a venerar, o veneran animales, ¿verdad? O veneran a otros humanos. Y una vez más lo que está pasando es que están adorando a lo que es creado en vez de adorar al Creador. Por eso Jesús dijo que el día vendría cuando las personas adorarían a Dios en espíritu y en verdad. Espíritu, ¿por qué? Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Por eso no quiere que tengamos imágenes ajenas delante de Él. Ninguna, nada, absolutamente nada que tome nuestra adoración. Y por lo tanto, también dice la palabra de Dios en espíritu y en verdad de que a la verdad de la palabra de Dios. No podemos adorar a Dios nomás como queramos, sino tenemos que adorarlo de acuerdo como Él es revelado en las Escrituras. Pero dice la palabra de Dios que lo íbamos a adorar en espíritu y en verdad. Adorarlo por fe, porque Él es espíritu, no lo podemos ver, pero también adorarlo a la verdad de la palabra de Dios. Vimos también que en el mandamiento número 3 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿verdad? Hablamos cómo es importante que no andemos usando el nombre de Dios por cualquier cosa, ¿verdad? Oh, Dios mío, se me perdió esto, se me perdió el arete. Oh, Dios mío, se me quemó la comida. No debemos usar el nombre de Dios por cualquier cosa, y hablábamos cómo estos días hasta usan el nombre de Jesús como mala palabra, ¿verdad? Pero nosotros los creyentes, los que hemos sido lavados, redimidos por la sangre de Jesús, no debemos de andar usando el nombre de Dios por cualquier cosa, ¿verdad? Porque el nombre de Dios es santificado, el nombre de Dios es santo. Por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, el nombre de Dios es santo, el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua es santo, ¿verdad? Y no debemos estar usándolo nomás por cualquier cosa. Y hablamos del mandamiento que la iglesia hoy en día, el único que ignora o ha escogido no guardar, es guardar el día de reposo, el sábado, el día de descanso, el día que Dios santificó desde el principio de la creación. Pueden leer en Génesis cómo Dios lo santificó y lo entregó a la humanidad, porque dice la palabra de Dios que en 6 días trabajó y el 7º día Él reposó, ¿verdad? Y lo puso como parte de los 10 mandamientos o de la ley moral. Y también hablamos, muy importante, es muy importante entender que el creyente que no guarda el sábado no se va a ir al infierno por eso, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que la salvación es por medio de Jesús, porque por gracia sois salvos por fe. Dice: esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Entonces no estamos hablando de salvación aquí, sino que estamos hablando de bendición. Leímos allí en Isaías 58, 13 al 14, la bendición de los que guardan el día de reposo, el día del sábado, el día que Dios apartó. Vimos también cómo fue la institución de la Iglesia Católica Romana, que cambió el día de la adoración del sábado al domingo, porque ellos adoraban a Mitras, al dios Sol. Y por eso el domingo en inglés se llama Sunday, o el día del sol. Pero no,
esa fue la razón porque los romanos odiaban a los judíos y no querían nada que ver con ellos. Por eso adoptaron las fiestas paganas que hoy se celebra, la iglesia está celebrando fiestas paganas, en vez de celebrar las fiestas que Dios estableció. Entonces, guardarlas no es para salvación, tenemos que entender eso. Si usted adora en domingo o no guarda las fiestas bíblicas, pero usted es creyente en Jesús, usted es salvo basado en su fe en Jesús, no en si guarda o no guarda estas fiestas. Tenemos que entender eso, es muy importante. Pero lo que pasa es que son de bendición, porque son citas divinas. Dijo el Señor, si ustedes celebran estos días, ahí voy a estar con ustedes. Es una bendición que Dios tiene para sus hijos. Y un día Dios va a restaurar todas estas cosas. Cuando el Señor Jesús regrese y reestablezca establezca su reino milenial o los 1000 años, el Señor va a restaurar todas estas cosas. Pero estamos viviendo en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia, ¿verdad? Donde la salvación viene por medio de nuestra fe en el Señor Jesús. Entonces, si usted no quiere guardar el sábado o no quiere guardar las fiestas, está bien, no hay problema. De todas maneras, cuando venga el Señor nos vamos a ir con Él. Pero lo que sí debemos entender, debemos enseñar, es que estas cosas son bendición para la iglesia. Acuérdense ustedes que la raíz del cristianismo es Jesús. Viene de los hebreos, del pueblo judío, no es viceversa. A veces nos comportamos como que los judíos se tienen que convertir a gentiles cuando se convierte, pero no es así. Viene de la raíz de David, viene de la raíz de los hebreos. Entonces, todo esto es de nosotros, porque somos hijos de Abraham espirituales. ¿Y qué pasó? El enemigo nos lo robó. Se perdió tanta manifestación del Señor a través de los siglos a causa de los engaños del enemigo. Pero Dios está restaurando estas cosas poco a poco. No debemos de ser condenadores, ni debemos andar criticando a nadie por hacerlo o no hacerlo, pero los que hemos comprendido, los que hemos entendido, entendemos que es para bendición, ¿verdad? Dios nos bendice cuando guardamos sus mandamientos. Amén. Ok, entonces, los primeros 5 mandamientos hablan de la relación del hombre con Dios. Si ustedes se fijan, que Dios dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, no hagas ídolos, imágenes, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Los primeros 4 los primeros 5 hablan de nuestra relación con Dios. Ahora vamos a ver los siguientes mandamientos y vamos a ver ahora la relación entre las personas. Los primeros 5 es nuestra relación con Dios y ahora vamos a ver nuestra relación con las personas. Entonces, dice Éxodo 20:12, por favor. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ok, entonces, honrar a nuestros padres incurre el favor de Dios y trae consigo promesa de bendición. Entonces, este es un mandamiento que Dios mira muy en serio, ¿verdad? De honrar a nuestros padres terrenales. Ahora, ¿qué quiere decir honrar a nuestros padres? Bueno, tiene 2 diferentes definiciones dependiendo si las personas son menores de edad o si ya están haciendo su propia vida. Entonces, honrar a los padres cuando están pequeños, cuando están en la casa de sus padres, es obedecerlos. Obedecer lo que les dicen. Obviamente, no faltarles el respeto, sino respetarlos y honrarlos. Cuando los hijos ya crecen y empiezan a formar sus propias vidas, entonces ya no están bajo la obligación de obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque ya tienen sus propias vidas, tal vez sus propias familias. Pero entonces honrar a los padres en ese entonces es visitarlos, darles dinero, amarlos, respetarlos, estar con ellos cuando puedan, visitarlos.
Eso es honrar a los padres, pero sobre todo es guardar el respeto, ¿verdad? Vivimos en tiempos, hermanos, donde estamos viendo el incremento de la maldad en todas las áreas, ¿verdad? Es alarmante todo lo que está sucediendo en cuestión de la falta de honra a los padres. Estamos viendo lo que se llama patricidio y matricidio, donde los hijos no nomás no están honrando a sus padres, sino que les están haciendo violencia o aún los están matando, ¿verdad? Lo que debemos entender es que honrar a los padres trae bendición, pero deshonrarlos trae maldición también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es el primer mandamiento con promesa, que si lo guardas, entonces vas a ser bendecido. Pero lo contrario es cierto también. Si no honramos a nuestros padres, entonces incurrimos maldición. Y lo hemos visto muchos casos donde las personas, por cualquiera que sea la razón, ya sea por rebeldía o tal vez porque fueron maltratados cuando fueron chicos, empiezan a deshonrar a sus padres y lo que pasa es que no les va bien en la vida y muchas veces hasta terminan perdiendo la vida, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, eternamente hablando, ¿por qué es importante honrar a los padres? Porque cuando nosotros aprendemos a honrar la autoridad terrenal, entonces también podremos honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Ves? Porque últimamente nuestro Padre es Dios. Él es nuestro Padre eterno. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestros padres aquí en la tierra, es más fácil que honremos a nuestro Padre Celestial. Entonces, debemos de cuidar a nuestros padres y no ser una carga para ellos. ¿Verdad? A veces los hijos, por cualquier razón, crecen y en vez de ser bendición para sus padres, son carga para ellos. Y mucho de eso tiene que ver con la deshonra de los padres. Pero cuando los honramos, hay una bendición muy especial que el Señor trae a nuestras vidas, ¿verdad? A veces las personas crecen y los padres envejecen y se aprovechan de eso los hijos y hacen y quieren hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que no hay bendición para sus vidas. Dios conoce los corazones, ¿verdad? A veces la gente se comporta de cierta manera delante de otros y de otra manera cuando están solos, pero la cosa es de que no podemos burlar a Dios. Ahora, yo comprendo que hay situaciones donde se perdió la comunicación o hubo relaciones muy desagradables, pero de cualquier manera el creyente debe hacer el esfuerzo por honrar a sus padres, ¿verdad? A veces ya cuando llega el tiempo donde los padres ya son viejos, Dios ha restaurado relaciones. Si los padres no quieren hablar con los hijos, si son los padres los que rechazan a los hijos y los hijos son creyentes, ¿qué deben hacer los hijos? Pues orar por ellos, orar por esa relación. Pero nunca debe de haber una falta de respeto, mucho menos violencia y tantas cosas en contra de los padres, ¿verdad? Porque eso le abre la puerta al enemigo y en vez de entrar bendición a las vidas de las personas, entonces entra la maldición de deshonrarlos y de faltarles el respeto. Por eso en estos días, hermanos, como está todo tan torcido, ¿verdad? Está todo tergiversado. Parece que el diablo está trabajando tiempos extras para redefinir todo lo que es familia, ¿verdad? Y para ser muy claros, la familia bíblica, como Dios lo estableció, es el matrimonio entre un hombre y una mujer y sus hijos. Eso es la familia bíblica. Cualquier otra definición es una definición que ha sido torcida por los humanos y por eso también es porque la sociedad está está como está. Se está destruyendo la fábrica, se está destruyendo el fundamento de una nación, ¿verdad? Familias fuertes, donde se crían a niños sanos
que crecen a ser adultos responsables y sanos. Y están pasando tantas cosas muy feas, pero nosotros los creyentes, hermanos, tenemos que atenernos a lo que dicen las Santas Escrituras. Los hijos, nosotros como hijos, debemos de honrar a nuestros padres hasta que el Señor escoja llevárselos, ¿verdad? Y esto trae una bendición. Lo vuelvo a leer: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el Nuevo Testamento dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, si tú vives una larga vida, pero no te va bien, no va a ser una vida muy disfrutable, ¿verdad? Pero si tenemos la bendición de Dios, entonces vamos a vivir una larga vida, perdón, pero la vamos a disfrutar, ¿verdad? En la bendición del Señor, en la bendición de Jehová. Entonces, últimamente, al honrar a nuestros padres, estamos honrando a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y Él nos va a recompensar cuando llegue su tiempo. Ok, vamos a seguir. Éxodo 20:14. Oh, perdón. 20:13. No matarás. No matarás. Entonces, una mejor traducción de este versículo sería: no cometerás adulterio. ¿Me das una pastilla, por favor? Disculpen, he estado recuperándome de una gripa y me quedó una tos. Les pido disculpas. Entonces, una mejor traducción de la palabra hebrea aquí en Éxodo 20:13 sería: no cometerás homicidio. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque si la palabra allí sería no matarás, que no debemos de matar para nada, entonces, ¿qué sería de los policías? ¿Qué sería de los soldados? Hermanos, disculpe, voy a tomar un pequeño tiempo para tomar una pastilla porque me agarró la tos. Les pido disculpas. Gracias. Muy bien, disculpen. Entonces, si el significado de esta palabra fuera simplemente no matarás, entonces no podríamos tener policías, no podríamos tener ejércitos, soldados, no podría haber pena de muerte o capital, pena capital. Entonces, a veces quitar la vida es justificable. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Cuando alguien está a punto de cometer un crimen, ¿verdad? Autodefensa, cuando uno se está defendiendo a sí mismo, hay leyes que protegen a la persona para que se defienda. Los policías a veces tienen que quitar la vida en reforzar las leyes, ¿verdad? Cuando está la vida de otros en peligro o la vida del policía. Los soldados, cuando son mandados a la batalla y tienen que matar al enemigo para tener la victoria, entonces esos son, claro, dependiendo de la situación, son motivos justificables donde a veces se tiene que quitar la vida de otra persona. Entonces, lo que está hablando aquí es: no cometerás homicidio. Eso es, no matarás o quitarás la vida inocente, ¿verdad? Homicidio quiere decir matar a alguien que es inocente, que no merece ser muerto. Y
estamos viviendo en unos tiempos, hermanos, donde se ha rechazado los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, no sé si ustedes sabían, han sido la base de las leyes de la cultura occidental, de Europa y de Estados Unidos y los países que se consideran ser cristianos, ¿verdad? Pero ahora lo que hemos visto en estos días, donde se ha rechazado a Dios, porque, por ejemplo, esta nación, Estados Unidos, ha rechazado a Dios. Quieren quitar los 10 mandamientos de todos lados. Hay 10 mandamientos en la Corte Suprema y en muchos lados, y se están removiendo esta ley moral en nuestros medios. ¿Y qué lo está reemplazando? Lo está reemplazando la iniquidad o la falta de ley, ¿verdad? Estamos viendo, es casi como una pesadilla. Estamos viendo a procuradores, a generales de ciudades, que ya no quieren encarcelar a las personas que cometen crímenes serios. Estábamos viendo acá en el Procurador General de Nueva York, que ya no quiere arrestar personas que cometen crímenes violentos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Están haciendo a un lado la ley de Dios y está entrando lo que se llama el espíritu de iniquidad o el espíritu sin ley. Acuérdense que cuando venga este hombre, el anticristo, este dictador mundial que va a venir, o el antimesías, uno de sus títulos es el hombre de iniquidad o el hombre sin ley, ¿verdad? Estamos viendo que se están abrogando las leyes, como les digo, es como una pesadilla. Entonces, también estamos viendo cómo la gente está cometiendo homicidio a diestra y a siniestra. Ya no hay valor por la vida, ¿verdad? Ha sido fomentado por las películas donde la gente se mata la una a la otra como si fuera algo normal, y eso ha afectado las mentes de las personas a tal punto que vivimos en sociedades muy violentas, ¿verdad? Porque no estamos tomando los mandamientos de Dios en serio, especialmente ese mandamiento que dice no matarás o no cometerás homicidio. La conciencia de la gente ha sido, ¿cómo se le diría? Ha sido quemada a tal punto que la gente ya no hace caso no sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es terrible. Pero por eso nosotros, los creyentes, debemos estudiar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios y enseñar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Porque Dios nos va a tomar en cuenta. Perdón, Dios nos va a llamar a cuentas de todas estas cosas. Debemos de acercarnos más a Dios, estudiar más su palabra, porque vivimos en tiempos donde la gente ya no quiere nada de Dios. Es como dice la Escritura, son amantes del placer más que amantes de Dios. No hay temor de Dios. Pero mientras la gente se va empeorando, la sociedad se empeora, nosotros tenemos que mejorarnos. No seguir el ejemplo del mundo, sino obedecer la palabra de Dios. No tiene nada que ver con la inteligencia, no tiene nada que ver con su estado socioeconómico, no tiene nada que ver con nada, tiene que ver con nuestra obediencia. Eso es lo que tiene que ver. Y por eso tenemos que hacer una firme decisión de que vamos a tomar la palabra de Dios muy en serio. Ok, a Jackie 14. No cometerás adulterio. Ok, entonces, el adulterio involucra la infidelidad sexual de un cónyuge con otra persona. Entonces, esto es muy importante, miren. Vivimos en tiempos también donde los matrimonios se deshacen por cualquier cosa. Y tristemente sucede en la iglesia. Ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Entonces, miren, ¿qué pasa? Cuando una persona contrae matrimonio
y especialmente cuando lo hace por medio de la iglesia, vamos a hablar entre creyentes, están estableciendo un pacto, ¿verdad? Un pacto es muy diferente a un contrato, no es un contrato, es un pacto. Y es un pacto que es sellado delante de Dios, ¿verdad? Es interesante porque en el Antiguo Testamento los pactos se sellaban con sangre, ¿verdad? Se ponían en vigencia por medio de sangre, se sacrificaban animales. Entonces, cuando un matrimonio se hace como se debe de hacer, o se casan dos vírgenes, un hombre y una mujer, hay sangre de por medio, ¿verdad? Se sella el matrimonio por sangre. No quiero ser muy gráfico, pero ustedes saben lo que quiero decir. Y ese pacto que se hace es un pacto que el Señor considera muy sagrado en los cielos. Hay una bendición, hay una protección sobre un matrimonio legítimo y los hijos que vienen de ese matrimonio. De igual manera, cuando se tienen a hijos fuera del matrimonio, cuando no es algo que ha sido bendecido por Dios, entonces no hay esa protección, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que cuando el matrimonio, cuando se contrae el matrimonio, dice que no son dos personas, sino es una sola carne. Es dos personas, un matrimonio. Y esa unión no tan solo es física, sino también es una unión espiritual, ¿verdad? Es algo espiritual. Y si el Señor permite, este año nos va a conceder 30 años de casados a mí y mi esposa. Y una de las cosas que yo he notado a través de los años es que como que nos leemos los pensamientos, ¿verdad? Estoy pensando en algo y de repente mi esposa habla y está pensando lo mismo. O tengo ganas de algo y mi esposa dice, ¿quieres que te dé esto? Y yo, pues, ¿cómo sabía? Estaba pensando eso. Es que la unión no nomás es física, es una unión espiritual, ¿verdad? Es algo muy hermoso. Y la Biblia compara el matrimonio con la relación entre Jesús y su iglesia, ¿verdad? Cuando estamos unidos íntimamente con Él, con Jesús, tenemos una relación íntima con Él y nos conocemos. Conocemos los pensamientos del Señor, Él conoce nuestros pensamientos. Es una relación muy hermosa. Ahora, cuando se comete adulterio, cuando la persona es infiel con otra persona, entonces lo que pasa es que destruye ese pacto. No guardó su parte del pacto. Por eso Jesús dijo que una de las pocas razones justificables del divorcio es la inmoralidad sexual. Porque cuando una persona casada comete adulterio con cualquier otra persona, no importa si sea hombre o mujer, entonces traiciona el pacto que estableció en el matrimonio. ¿Ven? Y por lo tanto, como quien dice, mató su matrimonio. Ahora, hay otra cosa. No quiere decir, si una persona cae en adulterio, que ese matrimonio queda destruido, ¿verdad? Hay muchos casos donde puede haber reconciliación. Pero lo que pasa es que cuando sucede infidelidad del matrimonio, daña muchas cosas. Daña la confianza, pierde la autoridad moral, pierde, ¿cómo se dice? Se pierde intimidad y se batalla mucho para poder restaurar ese matrimonio. Y por eso es que el Señor hablaba muy fuerte en contra del adulterio. Y si ustedes se acuerdan, cuando una persona comete idolatría en su vida, tiene ídolos, está quebrantando su pacto con Dios. Por eso Dios hablaba tanto en contra de la idolatría, porque lo llama adulterio espiritual. Estamos traicionando nuestro pacto con Dios cuando somos idólatras, cuando cometemos adulterio espiritual. O sea, es muy profundo esto. Va mucho más allá de simplemente, cometió adulterio. Se causa mucho daño, abre las puertas
al diablo, pasan tantas cosas terribles. Y por eso es que uno de los mandamientos es: no cometerás adulterio. No traiciones a tu cónyuge. No lo hagas. No vale la pena. Todos tenemos tentaciones. El enemigo nos tienta y nos da hasta por debajo de la lengua, pero está en nosotros serle fieles a Dios. El diablo no nos puede hacer nada, hermanos. Como dijo Pedro, dice: cuando pecan, no pecan, nadie nos hizo que los hicieran, sino por sus propias concupiscencias, sus propios deseos, se rindieron a ellos y cometieron pecado. Entonces, por eso es que es tan serio este asunto del adulterio. Y en los tiempos en que Dios dio este mandamiento, era muy común el adulterio. Por eso les dijo, cuando sacó a Israel, dice: no hagan lo que hacen las naciones que los rodean. No sean como ellos. ¿Verdad? En esos tiempos habían fiestas donde ciudades enteras se reunían y se intercambiaban los cónyuges para tener relaciones de los mismos. Y uno dice: oh, qué terrible. Pues eso pasa lo mismo en estos días, hermanos. Hay grupos de personas en todo el país que hacen lo mismo, se juntan y se intercambian los cónyuges. Y todo eso contamina un país, contamina la tierra de una nación. Y lo que pasa es que se acumula juicio, y tarde que temprano, así como Sodoma y Gomorra, viene el juicio de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los que estamos casados debemos de orar por nuestros matrimonios y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos guarde de las tentaciones. Y porque hoy en día el matrimonio, la verdad, lo tienen como si no fuera nada, como si fuera algo. Ya lo redefinieron, ¿verdad? Se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y estaba leyendo el otro día que hay un grupo que está empezando a pelear para que se puedan casar diferentes personas, 3 hombres, una mujer, 4 mujeres, un hombre, regresando a lo que se llama la bigamia. Entonces, ya cuando se desvía uno de la definición de Dios, entonces ya se puede hacer lo que se quiere hacer. Pero tengan en cuenta que Dios va a juzgar todo esto. Si hay problemas en los matrimonios, hermanos, oren por su matrimonio, luchen, peleen. Es algo muy precioso que Dios nos dio, es tener a nuestro compañero o compañera en el matrimonio. Y tal vez hasta me atrevo a decir, si se divorciaron por algo de que no fue inmoralidad sexual, reconcíliense. Oren a Dios. Porque de acuerdo a la Biblia no se pueden volver a casar. Es algo muy serio y tenemos que tomar en serio, hermanos, los mandamientos de Dios, porque un día vamos a estar delante de Él y vamos a rendir cuentas. Dios nos va a juzgar por medio de su palabra. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor proteja nuestros matrimonios, que proteja a nuestros hijos y que seamos un pueblo que guarda su integridad en medio de tanto pecado, de tanta iniquidad, de tanta anarquía, falta de ley, tanta rebelión al Señor, a Dios. Que Dios nos ayude. Ok, a 15, Daniel. No hurtarás. No hurtarás, es decir, no robarás, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha llamado a trabajar y ganarnos la vida y no robar. ¿Verdad? Pablo escribió y dijo: el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad? Entonces, desde el principio, hermanos, miren, cuando Dios creó a Adán, Dios lo puso a trabajar en el Edén. El trabajo de Adán era de esparcir el jardín del Edén por todo el planeta, por todo el mundo. Ese era su trabajo. Entonces, desde el principio, Dios puso a trabajar a Adán. Claro, sabemos lo que pasó, cayeron
y ahora trabajamos pero con el sudor de nuestra frente, tenemos que sufrir. Pero el trabajo, hermanos, el trabajo legítimo es bendición. Todo tipo de trabajo que el Señor nos haya dado a hacer es bendición, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, el trabajo nos ayuda a ganar dinero para poder vivir. No debe de ser el fin, solamente debe de ser un medio. Entonces, nuestro trabajo nunca debe de consumir nuestras vidas a tal punto que descuidemos nuestra relación con Dios. Si tu trabajo te está impidiendo servir a Dios, busca otro trabajo. Pídele a Dios, Señor, dame un trabajo donde yo te pueda servir y hacer lo que tengo que hacer para servirte. Pero en sí el trabajo es bendición. Entonces, la persona que hurta, que roba, es una persona que no quiere trabajar. O aunque trabaje, si es un hurtador, si roba, de todas maneras está pecando. Y a Dios no le complace eso, ¿verdad? No hay como ganarnos la vida honestamente, ¿verdad? Miren, es una bendición cuando tenemos trabajo y podemos disfrutar lo que tenemos. Ganemos $15 la hora o $1,000,000 la hora. Si podemos disfrutar lo que tenemos, sentarnos a comer en paz con nuestras familias, eso es una bendición. Entonces, hay personas bendecidas que a lo mejor ganan el mínimo, pero Dios les da la bendición de disfrutar lo que tienen. Y hay personas que ganan tanto dinero que no podemos imaginarnos que no tienen ni un minuto de paz. Eso no es bendición. Entonces, dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. Entonces, el trabajo, mírenlo como bendición. Si tal vez quieran un mejor trabajo, pídanselo a Dios, ¿verdad? Pídanselo a Dios, pero aprendamos a estar contentos en el lugar donde estemos y démosle gracias. Señor, te doy gracias, pero te pido que me abran las puertas para un mejor trabajo o para hacer algo, otra cosa que quisiera hacer. Y el Señor lo hace, hermanos. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos y no andar robando. Dios mira con mucho desfavor cuando las personas roban. Fíjense lo que dice Efesios 4:28, dice, el que hurtaba, no hurte más, el que roba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, no nomás es el dinero para nosotros, para vivir, sino tener para ayudar a otros. Debemos de buscar, hermanos, de alguna manera, ministerios que tal vez ministren a los pobres, o buscar la manera de ayudar a personas pobres, porque esto es bendición de parte de Dios. La palabra de Dios dice que el que da al pobre presta a Jehová, y dice que Dios le va a volver a pagar. Entonces, una vez más lo vuelvo a reiterar, el trabajo es una bendición. Y acordémonos que no nomás es para nosotros, sino para bendecir a otros. Amén. Si alguien está robando, deje de robar y póngase a trabajar. Y van a ver ustedes que si son fieles a Dios, el Señor los va a bendecir aún más, ¿verdad? También está el asunto de los diezmos, las ofrendas, pero no vamos a entrar a eso ahora. Pero lo que sí vamos a ver es que no debemos de robar. No debemos de robar. Causa mucho daño. No sé si a ustedes les ha tocado que los roben. A mí sí me ha tocado y es un sentimiento muy feo, ¿verdad? Muy desagradable. Se siente uno violado porque esa persona nos roba lo que trabajamos para obtener. Entonces va a haber un juicio muy fuerte para toda persona que anda robando. No robemos, hermanos. Trabajemos con nuestras manos como Pablo. Yo admiro mucho al apóstol Pablo porque él dijo, yo tengo derecho, como cualquier otro apóstol, cualquier otro siervo de Dios, a vivir del evangelio. Pero yo escogí trabajar con mis manos para hacer bendición para ustedes. Para que no tuviera nada mal que hablar de mí. Y trabajé en lo secular, pero también trabajé por el Señor. Entonces,
cualquier cosa que Dios los llame, si tal vez Dios los llamó al ministerio, el ministerio los sostiene, gloria a Dios. Sean fieles. Si trabajan en un trabajo secular, gloria a Dios, sean fieles. Pero no debemos de andar robando, no debemos de andar hurtando. Cuando no hay trabajo, cuando no hay ingreso, ahí es donde entra la tentación de robar. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ok. Amy, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ok. Escriban sus papeles. Dios mira con mucho desfavor las mentiras del falso testigo. Una de las cosas que Dios odia más, hermanos, son las mentiras. Es la palabra de Dios que los mentirosos no heredarán el reino del Señor. ¿Te diste otra? Dame otra, por favor. Disculpen, hermano, no me quiere dejar esta tos y no puedo hablar bien. Les pido disculpas, espero que la semana próxima me encuentre en mejor situación. Entonces, Dios mira con mucho desfavor las mentiras del falso testigo. Dios odia las mentiras. ¿Y quiénes creen que es el padre de las mentiras? El diablo, Satanás. Entonces, la persona que es mentirosa y dice que Dios es su padre, no está diciendo la verdad. La persona que es mentirosa es hija de su padre, el diablo. Porque dice la palabra de Dios que el padre de Satanás es el padre de mentiras. Y a Dios no le gusta que andemos echando mentiras y mucho menos levantando falso testimonio en contra de nuestro prójimo. ¿Verdad? Dios mira con mucho desagrado a esas cosas. ¿Y qué pasa hoy en día, hermanos? Es como que la mentira está de moda, ¿verdad? Nuestros gobernantes nos echan mentiras. La prensa nos echa mentiras. Nuestros líderes nos echan mentiras. Y lo más triste es que ellos saben que nosotros sabemos que están echando mentiras y de todas maneras lo hacen. ¿Verdad? Es una marca también de este espíritu de anticristo y de antimesías que se está apoderando del mundo. Entonces debemos de limpiar nuestro camino y no hablar mentiras. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Debemos de ser íntegros de corazón y que el Señor nos ayude para que podamos hablar con la verdad. Aunque a veces hay consecuencias por hablar la verdad, pero un día Dios nos va a premiar si nosotros somos fieles. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que Dios es fiel y verdadero. Él es verdadero. Dios nunca nos va a echar mentiras y podemos confiar en que Él va a cumplir las promesas que Él ha hecho para nosotros. ¿Verdad? Debemos de ser hijos de Dios, siervos de Dios, guardando sus mandamientos, ¿verdad? Y pedir al Señor que nos dé las fuerzas para guardar sus mandamientos, porque nada es perfecto. Y cuando cometemos errores, ¿verdad? Tal vez cometamos errores de estos. Dios guarde la hora, adulterio, echar mentiras, robar. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos del pecado. Eso es lo que es arrepentirse. Mira, el verdadero arrepentimiento es apartarnos de lo malo, del pecado. Hay personas que a veces lloran y lloran y lloran, pero siguen cometiendo el mismo pecado. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando una persona de veras siente remordimiento por lo que hizo, pero deja de hacer ese pecado. Por eso dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda inmundicia. Entonces debemos de ser, hermanos, hijos de Dios. Debemos de doblegar nuestras vidas, conformar nuestras vidas a la palabra de Dios. Y Dios nos bendice cuando nosotros vivimos de acuerdo a sus mandamientos, ¿verdad? No quiere decir, hermanos, que no vamos a sufrir. No quiere decir que todo siempre va a ser color de rosa. Pero lo que quiere decir es que Dios nos va a ayudar a atravesar por esos momentos duros si nosotros le somos fieles. Amén. Entonces, no hagamos falso testimonio contra nadie. No vivamos nuestras vidas echando mentiras, porque esto es de gran desagrado para el Señor. ¿Quién sigue? 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, quedan sus papeles. La envidia está arraigada, la codicia está arraigada en la envidia, es querer algo que no es de nosotros. Entonces yo siempre les he enseñado a mis hijos, no anden envidiando las bendiciones de otras personas, porque Dios tiene nuestras propias bendiciones. Tenemos que buscar a Dios, el rostro de Dios, para que Él nos dé nuestras bendiciones. Entonces, cuando andamos codiciando, deseando algo que no es de nosotros, básicamente es el pecado de la envidia. En otras palabras, no estamos teniendo la suficiente fe en Dios para creer que Él tiene nuestras bendiciones. El libro de Santiago habla ¿cómo dice la Escritura? Que nos libre el Señor de las envidias amargas, ¿verdad? A veces envidiamos tanto, queremos algo tanto, que se torna amargura en nuestro corazón. O los celos amargos. La ambición personal, ¿verdad? Ahí en el libro de Santiago la carta de Santiago habla que debemos evitar las envidias, los celos amargos, la ambición personal, ¿verdad? El querer todo nomás yo y yo. Entonces, como creyentes en el Señor, no debemos andar envidiando las cosas de otros, hermanos. Los cónyuges de otros, sus carros, sus pertenencias, sus casas. Si tú crees que alguien es más bendecido que tú, pues gloria a Dios. Déjalo Él y Dios. Pero ahora busca tú el rostro de Dios para que Dios te dé a ti tus bendiciones. Él tiene tus bendiciones. ¿Qué pasa cuando andamos envidiando las cosas de otros? Estamos bloqueando nuestras propias bendiciones. Si andamos acá queriendo algo que no es de nosotros, entonces las bendiciones que Dios tiene para nosotros las estamos bloqueando. Y otra cosa, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes, ¿verdad? Nosotros como humanos a veces queremos todo ya. Lo quiero todo ya. Pero no es así la cosa. Muchas veces Dios nos va dando nuestras bendiciones poco a poco, porque nos está preparando para saber manejar esas bendiciones. Si Dios nos diera todo de una, hermanos, y no estamos listos para manejar esa bendición, puede ser más daño para nosotros que bendición. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos va preparando y cuando llega el tiempo, entonces Él nos da nuestras bendiciones. Pero no debemos de andar codiciando las cosas, las bendiciones de otras personas, porque es pecado. Entonces, la codicia puede llevar a serios pecados, como en el caso de David con Batseba, ¿se acuerdan? Que David no andaba haciendo lo que tenía que hacer. En vez de salir a la guerra, se quedó en el palacio, vio por el techo de su casa y miró a una mujer muy hermosa, la codició. Sucede que fue la esposa de uno de sus mejores generales. Entró con ella, la embarazó, después trató de encubrir su pecado, no le salió, mandó matar a su esposo. ¿Qué hizo David? Los pecados de la codicia, el adulterio y el homicidio. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos,
de no andar deseando lo que no nos pertenece a nosotros. Por más bonito que esté, acuérdense, el diablo nunca nos tienta con cosas feas, siempre trae cosas bonitas. Y tenemos que tener cuidado, no sea, hermanos, que sea causa de tropiezo para nosotros. Entonces, debemos de estar contentos, aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Y si aprendemos a estar contentos en lo poco, entonces vamos a estar contentos también en lo mucho. Dios nos va a dar más. Entonces, estos mandamientos que Dios le dio, acuérdense, eran cosas que practicaban los pueblos que rodeaban a Israel. Dios le dijo a Israel, no seas como ellos. No andes cometiendo inmoralidad sexual. No andes robando. No andes codiciando. No andes echando mentiras. ¿Verdad? No andes adorando a dioses falsos. No te hagas ninguna imagen ni semejanza. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Te doy un día de reposo para que descanses y para que disfrutes mi presencia. Amén. Entonces, pidámosle a Dios, hermanos, que Él nos ayude para guardar sus mandamientos. Porque Jesús dijo, si vosotros me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y que Dios nos ayude para ser personas creyentes que caminamos en integridad y en amor delante de nuestro Dios, y que aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a la verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias te damos por tu gran amor, tu infinita bondad. Te alabamos y te exaltamos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. En esos momentos te pido, Señor, que guardes todos los que nos escuchan, Señor. Bendigas sus familias, bendigas sus finanzas, sus trabajos. Señor, sanes toda enfermedad y tú los guardes, nos guardes a todos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.